Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la tentación, combate espiritual. ¿Qué es la tentación? Es la primera pregunta que nos hacemos. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, es decir, es lucha, es combate. Estamos entre esa tendencia al mal, pero también al bien. Y el cristiano, como es un ser libre por naturaleza, porque Dios le ha otorgado este don, es el segundo don más grande, más maravilloso que Dios nos ha dado después de la vida. La libertad está orientada al bien, al amor, a la verdad, a la justicia, a la responsabilidad, pero muchas veces no actuamos en consecuencia. Y el cristiano, como buen soldado de Cristo Jesús, ha de librar el buen combate a lo largo de toda su vida. Demonio, carne y mundo son los enemigos del hombre. Los tres obran en coalición permanente y ellos son los que lo inducen al pecado y a la perdición temporal y eterna. El Evangelio de Cristo lo enseña con toda claridad y lo mismo los apóstoles. Por ejemplo, en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, el peor de los tres enemigos es el demonio. Es el príncipe de este mundo, como dice San Juan en el capítulo 12, versículo 31. Y también es el Dios de este mundo, como dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4. Y quien comete pecado, ese es del diablo, dice San Juan en su primera carta en el capítulo 3, versículo 8. Es decir, está más o menos cautivo de él bajo su influjo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó y estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos dio vida por Cristo, por gracia han sido salvados. Esto es importante, por gracia han sido salvados. No lo merecíamos, no lo ganamos, no lo podemos ganar, sino es la gracia, la gratuidad, la que nos concede, la que nos llega, por la que nos llega la salvación. Y nos resucitó y nos sentó en los cielos por Cristo Jesús, a fin de mostrar a los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Pues por gracia han sido salvados por la fe. Y esto nos conviene, esto nos viene de nosotros. Esto no viene de nosotros, es don de Dios. Esto no se debe a nuestros méritos. Es gracia, gratuidad, es misericordia. Por lo que nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar este don maravilloso como un tesoro en nosotros, que somos como vasijas de barro. Somos vasijas de barro, pero somos, como dice el Papa Francisco, somos amados por Dios. Y como hemos dicho, esto no viene de ustedes, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 al 8. Es don de Dios y basta. Así es la vida del hombre en la tierra. Evidentemente el hombre está llamado a responder, como dice San Agustín. El hombre recibe la gracia, pero el hombre está llamado a responder con su esfuerzo a esa gracia. Y el hecho de que hoy estas cosas apenas se prediquen no cambia en nada la verdad de la realidad. Demonio, carne y mundo son los enemigos del hombre y los tres han de ser vencidos con Cristo Salvador. Solamente, no hay otra manera. No es por nuestros méritos, por nuestras capacidades intelectuales, nuestros bienes materiales, nuestras fuerzas físicas, no. Es gracia de Dios. Tentaciones. Tentación viene de tentatio seductionis. Por la misma razón, Dios permite que el hombre sufra tentaciones, esto es, inducciones al mal que proceden del demonio, del mundo y de la carne. Y al decir la carne en sentido bíblico,
decimos la propia naturaleza humana caída en cuerpo y alma. Estos son los tres enemigos que hostilizan al hombre, según enseña Jesús, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Denuncia la acción del demonio. Viene el maligno y le arrebata lo que se había sembrado en su corazón. Alude a la carne. No tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble. Y es que el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Indica, en fin, el influjo del mundo, los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas, preocupados por un mundo, el mundo del trabajo, por el mundo de la apariencia, etcétera, por la diversión. Los cristianos, pues, como dice el Concilio de Trento, estamos en la lucha con la carne, con el mundo y con el diablo. El proceso de la tentación nos es bien conocido, pues ya desde el principio de la revelación, la Biblia nos describe sus fases, tipificadas en el pecado de nuestros primeros padres, como dice el libro del Génesis en el capítulo 3, versículos 1 al 13. La tentación parte del demonio y se inicia con una sugestión primera, aparentemente inocua. La serpiente, el más astuto de los animales, pregunta a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Es la pregunta, es una pregunta sagaz, es una pregunta venenosa. Es decir, como diciéndoles, si son ustedes adultos, ¿por qué Dios los trata como niños? ¿Qué acaso ustedes no tienen la capacidad de elegir? Cuidado. Tal sugestión, claramente envenenada por la mentira, debería ser desechada al instante, pero el hombre entra en diálogo, ese es su error, también inocente en apariencia con la tentación. Solo se trata de dejar la verdad en su sitio. Eva responde: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él. ¿Por qué? Ni lo toquen bajo pena de muerte. ¿Por qué Dios les ha dicho esto a Adán y a Eva? Porque aquello representaba conocer el mal o el pecado pecando, como decir, voy a saber qué es matar matando, voy a saber qué es cometer adulterio adulterando, teniendo intimidad con otra mujer que no es la mía. Y eso es lo que Dios le impide, le trata de impedir al hombre, le dice, le advierte, no peques para saber qué es el pecado, porque en ello te llegará la desgracia, en ello porque estarás desobedeciendo. No tenemos que pecar para saber las consecuencias de un acto, para saber la maldad. Podemos intuirlo por un acto de la inteligencia, las consecuencias de un acto, sea bueno o malo. Viene entonces ya la tentación descarada y punzante. No, no morirán, le dice la serpiente. Es que Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos. Se les abrirán los ojos, es decir, la inteligencia, y serán como dioses. Vean ustedes la sagacidad de la serpiente. Serán como dioses. Y eso no le conviene a Dios porque lo harán a un lado. Por eso, conocedores del bien y del mal. Entonces, al ser como dioses, serán conocedores del bien y del mal. O dicho en forma al revés, al conocer el bien y el mal, serán como dioses. He aquí la fascinación de la felicidad, de la autonomía, la gozosa independencia del hombre, a la que se une la propia atracción del fruto del árbol. La mujer ve que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría.
Sabemos que la manzanita no existe, la manzanita es una invención de aquel monje francés Abelardo, que en el siglo XI es quien inventa esta manzanita. Es un fruto sabroso, apetitoso, jugoso, roja, comible, comestible. Por lo tanto, se antoja. Pero esa manzanita es realmente el pecado de desobediencia, de soberbia del ser humano. Es el momento terrible y misterioso del consentimiento del mal, de la desobediencia a Dios. Hasta el momento, de hecho, Dios les advierte. El hombre sabía de la existencia de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, y hasta ahí no había pecado. El problema fue entrar en diálogo con el maligno, con la tentación, porque los venció, porque era más sagaz, más inteligente. El problema fue consentir la posibilidad de realizar un proyecto al margen de Dios, creerse como dioses. Es el momento terrible y misterioso del consentimiento del mal, de la desobediencia a Dios. Eva tomó de su fruto y comió, pero enseguida, tras el pecado, viene el escándalo inexorablemente, como la sombra sigue al cuerpo, surgiendo así una nefasta solidaridad en el mal, y dio también a su marido, que igualmente comió. Así llega el hombre a la vergüenza inherente al pecado. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, desnudos ante todo del hábito de la gracia divina. Y el hombre y la mujer se escondieron de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Los hombres se separan así de Dios, pierden la relación amistosa que tenían con Él, y esa separación entraña la desolidarización entre ellos mismos, las acusaciones mutuas y las excusas. La mujer que me diste por compañera me dio de él y comí. La serpiente me engañó y comí, dirá Eva. Esta es la sutil gradualidad de la tentación. El hombre puede hundirse en la muerte del pecado con extrema suavidad. Estamos, por lo tanto, ante la lucha contra las tentaciones. Tenemos esa posibilidad por la inteligencia, la conciencia moral, la educación en valores y sobre todo la gracia que Dios nos da. La vida del hombre sobre la tierra es milicia entonces. Así lo vemos en Job capítulo 7, versículo 1. Y el cristiano, como buen soldado de Cristo Jesús, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3. El hombre lucha continuamente. Ha de librar el buen combate. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. San Agustín dice que la vida de los santos ha consistido en esta lucha continua, y en esta guerra tendrás que luchar tú hasta que mueras, dice el sermón 151, número 7. Los enemigos son el demonio y la carne. El demonio, la carne y el mundo, como ya vimos. Evagrio Póntico, de el año 399 después de Cristo, es un monje sabio del desierto. Señala 8 principales pensamientos malos, logismoi, y deseos pecaminosos. Estos son gula, lujuria, avaricia, tristeza, ira, asedia, vanagloria y soberbia. A propósito, esto está en el Practicos del 6 al 33 y también en la obra de Octo Spiritibus Malitiae. Pero en un video, en este canal, encontrarán los pecados capitales, donde se explica cada uno de ellos en forma detenida, y después los pecados capitales en nuestra sociedad contemporánea. Ahora bien, su enseñanza se hace clásica. También Santo Tomás, en el año 1274, nos hablará acerca de esta temática de los pecados capitales.
La acepta con alguna variante y señala 7 pecados o vicios capitales: soberbia o vanagloria, envidia, ira, avaricia, lujuria, gula y pereza o asedia. En la Suma Teológica, en los números 1 al 2. Estos pecados son como principios o cabezas de todos los demás. Entonces son capiti dicitur, capitale a capiti dicitur. La avaricia es avidez desordenada de riquezas, y la soberbia, afán desordenado de la propia excelencia. Soberbia de superbios, que significa creerse superior a los demás. Son especialmente peligrosos. La avaricia, avidez de criaturas, y la soberbia están en la raíz de todo pecado. Dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Entonces, la soberbia es la madre o la base de todos los demás pecados. Las actitudes del cristiano en su lucha contra el pecado están igualmente bien definidas. Ante todo, la confianza en la gracia de Cristo Salvador. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, dice el Salmo 15, versículo 8. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Es el Salmo 22, versículo 4. Fuera toda ansiedad, pues Cristo nos asiste y nos guarda con su gracia. San Agustín dice: el diablo está encadenado para que no haga todo el mal que puede, todo el que fuera su deseo hacer. Se le permite tentar solamente en la medida en que pueda servir para nuestro aprovechamiento. Lo dice en los comentarios sin Salmos 63, versículo 1. Luchamos con toda confianza y con la humildad, pues Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Nos dice la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6, y la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5, versículo 5. Por lo tanto, nadie se fíe de su propia fuerza, y el que cree estar de pie, mire, no caiga. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. A veces Dios permite que un defecto, el mal genio, por ejemplo, humilla a un cristiano muchos años, por más que haga para superarlo. Solo cuando el cristiano humillado reconoce su impotencia, llega a la perfecta humildad. Y es entonces cuando Dios le da su gracia para superar ese pecado con toda facilidad. Ya no hay peligro de que el cristiano considere no como un don esa gracia, sino como un fruto de sus propias fuerzas. Los soberbios se exponen sin causa a ocasiones próximas de pecado y caen en él. El que ama el peligro caerá en él, dice Eclesiástico en el capítulo 3, versículo 27. Para excusar su pecado hipócritamente, se reconocen débiles. Es que no puedo evitarlo. Con ese ambiente es imposible. Pero en cambio, para adentrarse en la situación pecaminosa, se creen fuertes. Todo es puro para los puros, dice Tito en el capítulo 1, versículo 15, la carta de Pablo a Tito. A mí esas cosas no me hacen daño. ¿En qué quedamos? Algunos incluso parecen sentirse autorizados por su propia vocación secular para someterse a una cierta tentación en la que con frecuencia sucumbe. Todos van y yo no quiero ser raro. No tengo vocación de monje. Y viene la justificación de que como no soy sacerdote o no soy religioso o no soy monje, entonces me permito, me es lícito algunos pecados en materia sexual o en otra materia. Es como si se creyeran autorizados para pecar. Al fondo de todo esto, obviamente, está el padre de la mentira. Nos dice San Juan en el capítulo 8, versículo 44. Las armas principales del cristiano en la lucha contra la tentación son aquellas que le hacen participar de la fuerza de Cristo
Salvador. Hemos de vencer las tentaciones con las mismas armas que empleó Jesús al sufrirlas y vencerlas en el desierto, lo que dice Mateo en el capítulo 4, versículo 1 al 11, con la palabra de Dios, confiando en Dios, porque la palabra es un pan que alimenta. La oración, el ayuno, dice Marcos en el capítulo 9, versículo 29, y la palabra divina nos harán poderosos como Él para confundir y ahuyentar al demonio, que como león rugiente busca a quien devorar, dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículos 8 al 9. Vigilen, vigilen y oren para que no caigan en la tentación. Vigilen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil, dice Mateo en el capítulo 26, versículo 41. Fortalezcanse en el Señor y en el vigor de su fuerza. Revístanse la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Pues su lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones o los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que hay en los espacios cósmicos. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse en pie después de haber superado todas las pruebas. Y esto es importante, hermanos. Estén pues alerta, ceñida la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y con los pies calzados de celo para anunciar el evangelio de la paz, embrazando en todo momento el escudo de la fe, con que puedan hacer inútiles las flechas incendiarias del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda oración y súplica, rezando en cada ocasión con el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia, súplica y por todos los santos. Lo dice San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10 al 18. Muy equivocados van quienes pretenden vencer la tentación apoyándose sobre todo en medios naturales, técnicas de respiración, concentración y relajación, regímenes dietéticos, dinámicas de grupo, métodos y posturas corporales, etc. Todo eso puede tener una cierta eficacia benéfica, pero quienes ahí quieren hacer fuerza parecen olvidar que el pecado mora en nosotros, que no hay en nosotros esto, en nuestra carne, cosa buena, según nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículos 17 al 18. Y sobre todo que no es tanta nuestra lucha contra la carne, sino contra los espíritus del mal. Nos dice también San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12. Son como niños que salieron a enfrentar la artillería enemiga, armados con una tirachinas, con arcos. Por el contrario, los cristianos, aunque vivimos ciertamente en la carne, no combatimos según la carne, porque las armas de nuestra lucha no son carnales, sino espirituales. Así como nos dice San Pablo en esa segunda carta a los Corintios en el capítulo 10, versículos 3 al 4. Las tácticas convenientes para vencer las tentaciones también nos han sido reveladas. La tentación hay que combatirla desde el principio, desde que se insinúa. Hay que apagar la chispa del fuego inmediatamente antes de que haga un incendio. Hay que aplastar la cabeza de la serpiente tentadora en cuanto asoma, al punto, sin entrar en diálogo, sin darle ninguna opción. Debe ser vencida por las buenas virtudes. Debe ser vencida por la confianza y la fe en Dios.
Si puede vencerse por las buenas, bendito sea Dios. Si tu ojo es puro, tu cuerpo entero estará iluminado, dice Mateo en el capítulo 6, versículo 22. Y si han de vencerse por las malas, Dios sea bendito. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Pero si por principio se excluyen ciertas medidas radicales que a veces son necesarias, hay que cambiar de lugar, de estrategia, dejar de ver a alguien, renunciar a un ascenso. Estamos perdidos. El diablo nos vence si no cambiamos de estrategia y si no abrimos nuestro corazón a Dios. No hemos de dramatizar los despojamientos que fueran precisos para vencer la tentación, ya que si la renuncia que sea nos guarda más unidos a Dios, fuente de todo bien, siempre serán una nada. San Agustín dice, me retenían unas bagatelas de bagatelas y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías, y me tiraban del vestido de la carne y me decían por lo bajo, nos dejas y desde este momento no estaremos contigo por siempre jamás, y desde ahora nunca más te será lícito esto y aquello. ¿Qué piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Nos dice San Agustín en las Confesiones, en el capítulo 8, en los números 11 y 26. Por su parte, San Juan de la Cruz nos llega a comentar, todas las criaturas en este sentido nada son, y las aficiones de ellas menos que nada podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la transformación en Dios. Nos dice en la primera subida, en los números, en el capítulo 4, número 3. Por lo tanto, manifestar al acompañante o director espiritual los propios combates, ya desde antiguo, sobre todo en medios monásticos, se conoció que era un medio especialmente humilde y eficaz para vencer la tentación y el pecado al que nos lleva. Hablando de los antiguos monjes, decía Casiano, del año 435, se enseña a los principiantes a no esconder por falsa vergüenza ninguno de los pensamientos que les roen el corazón, sino manifestarlos al anciano, al maestro espiritual, desde su mismo nacimiento, y para juzgar esos pensamientos se les enseña a no fiarse de su propia opinión personal, sino a creer malo o bueno lo que el anciano, después de examinarlo, declarare como tal. De este modo el astuto enemigo ya no puede embaucar al principiante aprovechándose de su inexperiencia e ignorancia. Muchos errores ha habido y hay en la lucha contra las tentaciones, es decir, contra el pecado. Algunos como Lutero y Bayo, nos dice el Dessinger en el número 1950, confunden concupiscencia y pecado sin saber que no hay pecado en sentir la inclinación al mal, sino en consentir en ella. Este es un punto importante. Y no todos los católicos quedan exentos de ese grave error. En el sacramento de la penitencia comprobamos los confesores que no rara vez los penitentes se acusan de haber tenido tentaciones en las que no han caído, como si solo el haberlas tenido fuera pecado. Esto es lo que nos dice el testimonio de un confesor. Otros, al verse tentados, ceden la voluntad, alegando su debilidad congénita o que todos lo hacen. Todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer. Me verán mal, no me aceptarán en el grupo. Si toda la sociedad lo hace, pues no tengo que verme yo desencajado, sino iré contracorriente. Es difícil ir contracorriente en nuestra sociedad actual, pero si se cree en Dios verdaderamente, se tendrá que ir así de esa manera. Incluso algunos en actitud que recuerda el luteranismo primitivo o el quietismo, creen que no se debe resistir activamente contra la tentación. Estos son errores, por ejemplo, de Molinos, y de los cuales también nos habla el Dessinger en el 2237 y siguientes. Pero es mayor la corrupción de quienes ante la tentación ceden también el intelecto, autorizándose a ver lo malo como bueno. Y aquí tenemos lo que nos dice también San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 9.
Y en el capítulo 4, versículos 3 al 4, asimismo lo que el San Pablo le dirige a Tito en el capítulo 1, versículos 10 al 16, o al menos excusando el pecado como algo sin importancia y en cierto modo inevitable. Mala es la flaqueza de la voluntad, pero es en cierto modo aún es peor la corrupción del entendimiento. Hacerme el desentendido, hacerme que no comprendo, no me di cuenta. El hombre queda entonces sujeto del todo al padre de la mentira, cuando no solo le cede su voluntad en la tentación, sino cuando permite incluso que su entendimiento, rechazando la verdad, quede cautivo de sus mentiras. Según esto, puede llegarse a considerar ciertas situaciones de pecado mortal, por ejemplo, el adulterio, como un regalo del cielo. ¿Cuándo volveré a tener esta oportunidad? ¿La aprovecho? Pues no, atento, porque ese es un pecado. Esto nos lo dice el cardenal Casper, como un desarrollo, como un acercamiento personal a Dios. El beato Raimundo de Capua, de la Orden de los Predicadores, de 1399, director espiritual de Santa Catalina de Siena, escribió su biografía, la llamada Leyenda Mayor, y en una ocasión refiere lo que la santa le dijo a propósito de una visión que había tenido del purgatorio. Me sorprendió de un modo especial la manera en que son castigados los que pecan en el estado matrimonial, no respetándolo como es su deber y buscando las satisfacciones de la concupiscencia. Le pregunté entonces por qué aquel pecado, que no era más grave que los demás, era castigado más severamente. Respondió, porque a ese pecado no le dan importancia y por consiguiente no sienten dolor por él como por los demás y por tanto caen en él más frecuentemente y con más facilidad. Es lo que nos dice en la leyenda en el número 215. Y no faltan quienes consideran el pecado como una experiencia enriquecedora. Sin el pecado, argumentan, la persona humana no podría llegar a conocerse bien y a experimentar del todo la misericordia de Dios. Por otra parte, toda experiencia, incluso la culpable, implica una dilatación positiva de la personalidad. Según este enorme error, la personalidad de los santos conversos sería más rica que la de los santos que con la gracia divina mantuvieron la inocencia. Habría que pensar, según esto, que las personalidades de Jesús o de María, al no haber conocido el pecado, serían en algo incompletas. Gran mentira, gran mentira. Primer punto que podemos nosotros aquí mencionar para ir concluyendo este tema. El pecador habitual no ve frecuentemente su pecado, no lo ve, ni se considera culpable porque está plenamente connaturalizado con él. Por ejemplo, el rico gravemente injusto de la parábola no conoce ni reconoce su pecado, no mira al pobre Lázaro con mala conciencia, entre otras cosas porque no lo mira, aunque esté tirado en la puerta de su propia casa. Segundo punto, nadie conoce el pecado tanto como los santos. Los pecadores conocen algo de él. En la medida en que se reconocen culpables, se convierten y se alejan de él. Pero en la medida en que siguen pecando, son los que menos saben del pecado. No saben lo que hacen. Y aquí tenemos los puntos referenciales de la Sagrada Escritura, particularmente el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, versículo 34, y también la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 15, y la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 13. Mis hermanos, agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. El Señor los bendiga y les dé la paz.